Ok, pues vamos a ir comenzando. Pues muchas gracias por haber venido, tanto a las personas que estáis interesadas en el ciclo o en esta metodología, como algunos alumnos que también estoy viendo, que han compartido con nosotros en otros años o que están compartiendo también este año y que hemos invitado también para que puedan compartir su experiencia. Sí me gustaría enmarcar que también tenéis a Santiago Schil, que está conmigo en FS y que es la persona que va a cuidar de vosotros, quien contesta vuestros mails habitualmente en hola@facilitación sistémica y quien se encarga un poco del cuidado a lo largo de toda la formación es Santi. Y por lo tanto, welcome Santi, buenas tardes también. Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos. Qué bien ver caras conocidas y ver caras que no son conocidas también. Ok, y bueno, la idea de hoy por la tarde es hacer un pequeño resumen de dónde estamos con FS, de lo que es el viaje, que seguramente ya algunos lo conoceréis, porque la información ya desde FS9, desde el 2022, la formación ahora mismo ya son estos 9 módulos, es siempre el mismo viaje, aunque es cierto que cada año es un viaje diferente. De hecho, este año, por ejemplo, estamos con un viaje de 30 personas, está siendo una experiencia realmente fantástica, tanto a nivel presencial como online. Es la primera vez que tenemos un grupo tan amplio, pero está generando muchas posibilidades y muchas interacciones entre ellos también muy interesantes. Entonces, bueno, me gustaría como enmarcar que el siguiente ciclo comenzamos en septiembre de este año en Barcelona y que también estamos cerrando, no está cerrado del todo, pero de hecho mañana tenemos una reunión para ello, para empezar seguramente en Donosti también en enero 2025. ¿Okay? Tenemos esas dos opciones ahora, septiembre Barcelona y enero Donosti. Entonces, ¿qué tipo de perfiles han venido principalmente estos años a FS? Bueno, realmente FS cuando comienza en el 2017, cuando comenzamos los primeros módulos, principalmente quienes llegaban eran personas que tenían relación con el coaching, también algunos facilitadores que provenían del campo donde yo venía, de la parte más social, pero en estos últimos años se han ido complementando con líderes de equipos, personas de recursos humanos, CEOs, psicólogas, cada vez más persona que acompaña a persona, empieza a ser el perfil que acoge, digamos, todas las personas que están llegando a facilitación sistémica, ¿no? Incluso pues el año pasado alguien como Marco Obrador, que era arquitecto, por ejemplo, también lo hizo y no solo lo disfrutó, sino que además le valió también para trabajar con su equipo y, como decía él, pues en proyectos a veces que incluyes al cliente distintos personas o distintas empresas que están en función, pues de repente para él tener esa nueva mirada también le ayudó, ¿no? Por lo tanto, el perfil cada vez se va yendo más hacia ese marco, hacia esa dimensión de personas que acompañan personas. Antes estaba muy centrado exclusivamente en el mundo de la empresa, cada vez más el mundo de la empresa tiene una amplia dimensión dentro de lo que es facilitación sistémica, pero también las sesiones individuales, también una parte más de acompañamiento, no solamente la mirada de empresa, sino también la mirada de organización, a veces la mirada también social. Dependiendo un poco del grupo, vamos acogiendo esas distintas miradas, ¿no? Y creo que respecto al perfil, además, así como profesional, esta sería la mirada, pero después creo que hay un perfil que, por lo que voy viendo, también como que va llegando a FES y tiene que ver más como con las habilidades, capacidades o percepciones o capacidad de percibir que tiene cada uno, ¿no? Las personas que son o que tienen una alta sensibilidad al campo de información, a recibir con su cuerpo, que tienen sí, como una alta sensibilidad o intuición, hay algo en facilitación sistémica que esta herramienta les encaja de una manera como muy fácil, ¿no? Porque hay algo que es como si llevara tiempo buscando
este tipo de metodología que me ayuda a ser yo y a utilizar mis capacidades en el día a día y poder poner al servicio, ¿no? Y después hay otra parte que también tiene que ver con la parte creativa, es decir, hay algo que nos permite, de alguna forma, crear y estar muy en el presente, en el trabajo con el cliente, en el viaje que tenemos con nuestro cliente, ¿no? Por lo tanto, esa parte de sensibilidad y creatividad creo que hay algo ahí que está como muy transversal también a todas las personas que se acercan. Y después también hay personas que han llegado estos años que al revés, que tienen una parte muy racional, una parte muy de control, de intentar llegar a los objetivos, de intentar controlar las sesiones, tener como la rienda siempre de las manos. Y esto después veremos un poco también como esto es muy cansino. Y lo que vamos aprendiendo un poco en facilitación sistémica es también a conectarnos más con nuestro cuerpo, conectarnos más con esa parte de percepción, intuición, permitir que emerja lo que sea necesario. Y hay algo ahí que también a nosotros, como facilitadores, nos va llevando a un mejor lugar, más descansado, más relajado, más de disfrute también de lo que va ocurriendo y con menos tensión de tengo que o que esto tiene que ser perfecto, este tipo de ideas a veces que nos aparecen a las personas, que acompañamos personas que al final son muy negativas para nuestro trabajo, ¿no? Por tanto, creo que en esos dos perfiles de si yo ya tengo una sensibilidad y quiero aprovecharla para mi trabajo, para el día a día, pero también si me gustaría desarrollar mi parte más sensible a nivel corporal, a nivel percepción, y quiero incluir eso, pues de alguna forma en esos dos perfiles, en facilitación sistémica, nos estamos juntando desde ambos lados, ¿no? Sí. Y voy a hacer un pequeño recorrido por el viaje. Si hay alguna pregunta en algún momento, si os surge, por favor, no dudéis en compartirla. Somos un grupo pequeño. De hecho, la idea del día de hoy era sobre todo hacer una pequeña presentación para también eh, tener todo esto grabado, como ya empezamos en septiembre, poder tirar de aquí también para estos meses a nivel compartir. ¿Okay? Por lo tanto, como somos poquitos, cualquier duda que os surja y después al final también abriremos un espacio para preguntas. Ok, ¿cuál es el viaje que tenemos en FS? Bueno, es un viaje que comenzamos eso en el primer módulo, comenzamos trabajando con el campo, es la base principal de nuestro trabajo, es con el campo de información. Por eso es tan importante el concepto de la percepción, de la intuición, el concepto de estar conectados con nuestro cuerpo. Y al final es un viaje siempre digo, ¿no? Las personas llegan a FS buscando muchas veces herramientas, ¿no? Pero de alguna manera esas herramientas lo que terminamos es transformándonos y dándonos cuenta de que la herramienta soy yo mismo. Después puedo aprender un montón de herramientas y tenerlas ahí en mi bolsa de herramientas, ¿no? En mi caja de herramientas. Pero de alguna manera, al final, la herramienta soy yo. Y el viaje tiene todo que ver con eso, con ir descubriendo mi propio potencial como facilitador y cómo mis habilidades y mis capacidades al final son más importantes que las propias herramientas que ya conozco, que pueden ser muchas y diferentes y que aquí la mayoría de ellas tienen cabida. Al final, cuando hacemos el viaje de facilitación sistémica, creo que lo que ocurre no es tanto que desestimemos nada de lo que ya tenemos, sino que sencillamente le damos una nueva mirada. Le damos una mirada más amplia, en vez de trabajar eh, algunas intervenciones, pues trabajándolas en un papelógrafo, podemos llevar esas intervenciones al suelo y así de alguna manera poder habitarlas, poder sentirlas, poder ir a otro nivel, ¿no? Entonces, el primer módulo empezamos eso, trabajando con el campo de información, descubriendo todo lo que es resonancia, cómo nos influye el campo de información, cómo podemos acotar un espacio de campo de información o cómo podemos trabajar con conceptos, cómo nos podemos relacionar también con todo eso y qué nos ocurre a nosotros. Y ya empezamos haciendo prácticas en el primer módulo, de alguna forma para empezar a confiar en este proceso, que es lo más importante también para nosotros, ¿no? El poder confiar en que hay algo que es invisible, pero que nos va llevando de alguna forma continuamente a un mejor lugar, ¿no? Esa primera parte del módulo 1, que es como más sutil, más de percepción interna, en el módulo 1.2 bajamos ya a herramientas muy concretas.
Y ahí tenemos herramientas muy básicas, la línea, la matriz, el triángulo, en el que nos ayuda a esa información tan a veces etérea, tan sutil, que es la del campo de información. Con las herramientas básicas podemos empezar a llevar esa información para el cliente de una manera más práctica, ¿no? Más que sea útil para él. Este fin de semana hemos hecho el módulo 2.1, este lo seguimos manteniendo online, el desde dónde facilito. Aquí tiene mucho que ver con cómo yo me relaciono con la sesión, cómo me relaciono con el cliente, qué es lo que me cuesta en esa relación. Me cuesta a veces, me quedo enganchado a la historia del cliente, me cuesta no emitir juicios, me cuesta generar espacios seguros. ¿De dónde surge ese juicio que a veces tengo o ese miedo que me puede emerger cuando estoy facilitando una sesión y pasa algo que se sale quizás del viaje que yo tenía previsto? Y en el desde dónde lo que trabajamos es mucho esa parte de ir escuchándome a mí y de ir descubriendo que depende mucho cómo yo esté, eso también va a afectar al espacio que estoy facilitando, ¿no? Y todo lo que me esté pasando a mí, en vez de intentar ocultarlo o generar una máscara de todo está bien, cuanto más conectado estoy con lo que me ocurre y más soy capaz de traer esta información al cliente con el que estoy trabajando, normalmente esa información no es solamente mía, también pertenece al cliente. Por lo tanto, eso nos hace estar en un espacio mucho más relajado, ¿no? Yo cuando empecé a facilitar en el 2010, pues al principio tenía esta idea, ¿no? De yo tengo que llegar y ser el facilitador perfecto, ¿no? Entonces llegas y si has tenido una mala noche, si estás muy cansado, intentas como disimular y decir, bueno, hoy voy a hacerlo como perfecto, ¿no? Al final eso es un desgaste tremendo, al final del día terminas agotado. En cambio, si eres capaz de llegar por la mañana y decir, oye, pues no he pasado mala noche, hoy estoy como más sensible, más cansado, pero también pongo todo esto que me está ocurriendo al servicio del propio proceso de grupo, ¿no? Y desde ahí hay algo que empieza a ser realmente mucho más útil también para nosotros, pero sobre todo también menos cansino, más disfrutón, más auténtico, que también es una de las palabras que más sale en el proceso del viaje de facilitación sistémica, ¿no? El volvernos lo más auténticas con nosotros mismos, y eso hace que nuestro desde dónde sea un mejor lugar. El módulo 2.2 de herramientas de autoconocimiento es un viaje en el que lo que tenemos son herramientas muy concretas que nos ayudan a trabajar en sesiones individuales o de grupo relacionado con la parte de autoconocimiento. Es decir, puede tener que ver con el sistema familiar, con revisar nuestra vida y recoger los aprendizajes, con cómo de repente caminar en el camino del trauma si un grupo o una persona vemos que está en algún estado de ese tipo. Es decir, como herramientas concretas que obviamente primero las vivimos nosotros dentro de la formación para después poderlas compartir con clientes fuera, ¿no? Y en todo este viaje, todo el rato lo que estamos es haciendo prácticas con nuestros compañeros de viaje. La práctica es uno de los temas más importantes para nosotros. El campo de información, todo lo que hacemos en esta parte más sutil, por mucha teoría que leamos, por mucho que intentamos comprender sin vivir la experiencia, lo que se queda es una idea, se queda en un sueño, pero es muy difícil de bajar a tierra. En el momento que empezamos a percibir y vemos cómo funciona una y otra y otra y otra vez, hay un momento que empezamos a confiar en ese proceso y ahí es donde podemos fluir, disfrutar nosotros y también el cliente, sobre todo. Se trata de win-win por las dos partes, ¿no? En el módulo 3.1 trabajaremos con figuras y con objetos. Dentro de un momento haremos una práctica con este tema, por ejemplo, de objetos. Cuando hablamos de objetos, hablamos de cualquier objeto que esté a la vista de cualquier persona en una sesión o con un grupo, y esos objetos que los puedas colocar en algún lugar del espacio o que puedas visualizarlos, percibir información. Cuando hablamos de figuras pequeñas que podemos hacer un microescenario en el que podemos también trabajar sesiones a veces más acotadas, ¿no? Es interesante poder trabajar con las dos miradas, con una mirada a veces de poder realizar un escenario en el que yo me puedo introducir en ese escenario y habitarlo y vivirlo y percibir qué me pasa a mí en relación a esos elementos, pero a veces puede ser que no tengamos espacio o que el tema lo necesitemos o lo queramos intervenir de una forma más contenida, y ahí es muy interesante el trabajo con figuras pequeñas, porque de alguna forma el cliente puede ver el trabajo, puede ver el campo, puede ver la configuración que está ocurriendo desde arriba, desde un lado, desde el otro. Y desde ahí también
vamos a ver cómo poder trabajar de ese microcampo a expandirlo, a hacer un campo más grande, poder habitarlo con el cuerpo, poder volver a trabajo pequeño. Ese es el viaje que tenemos en el módulo 3.1, que está orientado principalmente a trabajo individual, aunque también tiene una parte que se puede realizar con equipos. El módulo 3.2 es la parte más de trabajo con equipos, estructuras para poder desde trabajar liderazgo, para entender todo lo que cuando estamos con un equipo, con un grupo, qué es lo que está afectando ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué está afectando visible e invisible? Aquí hay un montón de elementos que nos ayudan a entender realmente qué ocurre en una sesión de facilitación sistémica con un equipo y qué puntos tocar a veces o qué puntos tener en cuenta para que esa sesión vaya hacia el mejor lugar posible. ¿Okay? El módulo 4, conflicto y poder, dos de los temas que más nos apasionan y que más miedo hay a veces ahí fuera a poder trabajarlos. ¿Okay? Muchas veces evitamos entrar en espacios en el que haya un abuso de poder o en el que haya un espacio de tensión y de alguna forma lo que hacemos muchas veces por miedo a que eso se descontrole es pues a veces tener una escaleta, ¿no?, como muy llena de cosas para intentar que no emerjan cosas que no tengo el control, ¿no? Aquí lo que buscamos es justamente tener algunas estructuras sencillas, una manera de trabajar sencilla para poder explorar temas que son difíciles y que a veces nos dan miedo entrar en ellos. Y también creo que nos dan miedo porque a veces tenemos unas creencias muy limitantes, ¿no?, sobre el concepto del poder o el concepto del conflicto, ¿no? Al final, para mí el conflicto es un espacio en el que hay un montón de energía acumulada, ¿no?, en el que hay algo que puede haber sido un montón de malentendidos, un montón de procesos que se han llegado a un enquistamiento, pero es una oportunidad para realmente, si ahí se hace una buena intervención, que mucha energía que está ahí acumulada se ponga al servicio del trabajo de ese cliente, ¿no? Por lo tanto, ese también es un módulo que nos encanta. Los dos últimos módulos, que ya son online, el 5.1 tiene que ver con diseño sobre todo, y esto también lo hacemos a lo largo de la formación varias veces. No trabajamos con roleplays que nosotros nos inventemos. O sea, todos los casos que procuramos traer son casos de las personas que están en la formación. Lo hacemos por dos razones. Una, yo cuando empecé, al principio habíamos hecho algún roleplay. Los roleplays funcionan, pero el problema del roleplay es que no tiene una fuerza fenomenológica real, porque no estás basándote en un caso que es real. Por lo tanto, los elementos que colocas en un roleplay normalmente son elementos que diseñas en algún tipo de papel tal en el que le das unas cualidades. Lo bonito de cuando alguien de la formación trae un caso que es suyo y lo exploramos desde el caso real, desde las personas o funciones que están en realidad en ese caso, es mucho más real cuando facilitamos, es mucho más real cuando diseñamos, pero también es mucho más interesante que además esa persona se lleva un montón de posibilidades para su propio caso. ¿Okay? Y esta realmente es una de las cosas que creo que aportamos mucho en el viaje de FS, ¿no? El que realmente cuando yo tengo un caso que creo que es difícil de intervenir y lo traigo a clase, de repente tengo 10 miradas distintas que me hacen ver que hay 10 maneras distintas de acceder a eso que yo pensaba que era tan complejo. Y eso nos hace ver que no hay un camino perfecto, no hay la herramienta perfecta, no hay eso que nuestra mente busca de la intervención perfecta. Hay múltiples intervenciones que son perfectas. La cuestión es cómo yo soy capaz de irme adaptando a lo que el cliente realmente en cada momento necesita. Esa es una, creo que, de las virtudes también que traemos, ¿no? No tenemos herramientas que tengas que hacer el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Puedes hacerlo, pero si te equivocas en el paso 2, posiblemente eso es lo que necesitaba el cliente y posiblemente eso es lo que va a traer algo que es diferente. Por lo tanto, el valorar el error no como un problema, sino como muchas veces una propia información que el campo necesita emerger desde ese lugar para ir hacia un mejor lugar, esto nos va haciendo cambiar todo nuestro sistema de creencias de cómo funciona, ¿no?, el arte de acompañar personas. Y vamos saliendo un poco de este viaje de esto depende de mí, de todo depende de mí, de yo tengo que, yo hago, yo. A medida que vamos entrando en este viaje, lo que vamos es pasando a ese lugar, ¿no? De, ok, yo sostengo, yo diseño,
pero al final esto es una relación con el cliente y lo que emerge y lo que tiene que aparecer tiene que ver con lo que el cliente necesite, no con lo que yo quiero. ¿Ok? Porque el cliente al final es propietario, es soberano de su propio proceso, ¿no? Por lo tanto, ahí también creo que es una mirada que aportamos interesante, ¿no? De, como facilitador sistémico también de lo que se trata es de cómo me cuido a mí mismo. Normalmente estamos en el arte de acompañar personas y a veces las personas que acompañamos personas nos cuesta a veces cuidarnos a nosotros mismos. Cuando estamos en este tipo de intervenciones, como al final lo que más nos va a llevar a un mejor desde dónde tiene que ver con estar en mi presencia, con estar conectado conmigo, con estar más en el observar, con estar más en la percepción y la intuición, al final también es un espacio de equilibrio para mí mientras estoy trabajando, ¿no? Mientras que antiguamente cuando no trabajaba desde este lugar, pues eso, pues era como muy agotador cuando tenías muchos días seguidos de trabajo, ¿no? Eh, sí, y Santi, te daba así voz ahora por si Sí, tenía yo alguna diría cosa. como que siempre ha estado muy presente desde los inicios la mirada hacia el oficio, ¿no? Que aunque hay un módulo final del oficio, pero realmente el diseño de la formación del ciclo está hecha muy desde la experiencia, desde las necesidades que en este caso Buggy y las personas que hemos estado en el proceso de construcción de esta formación hemos ido encontrando en la práctica profesional, ¿no? Así que está muy desde esa doble mirada de lo que necesita el cliente realmente y lo que necesita lo que necesitamos como facilitadores, coaches, Mm, esa mirada de cuidado también, ¿no? Y, y también hay algo que siempre hemos insistido mucho y es que es como, siempre intentamos que las personas que pasan por el ciclo no, no se queden con una mirada dogmática de lo que estamos transmitiendo, sino que siempre las invitamos a ir más allá de lo que nosotras mismas hemos sido capaces de diseñar y que creo que está en la esencia también de la formación, en un doble sentido, en el sentido de que la realidad es que cada vez y siempre han venido personas con mucha experiencia, con muchas formaciones que han hecho, con muchas herramientas y creo que la formación les permite potenciar todo lo que ya tienen. Es muy compatible con cualquier disciplina, cualquier marco que esté orientado al acompañamiento de personas. mm, Entonces, como potencia y siempre invitamos a que se use todo lo que ya hay y además de eso, que haya un trabajo para desplegar la creatividad de las personas que hacen la formación, ¿no? Y eso también está muy en la esencia de la FS, que es realmente crear herramientas casi para cada cliente y para cada caso y para cada situación. Claro, a base de repetir y de trabajar con clientes, pues ya cada persona se va haciendo su propia caja de herramientas, también adaptada a los casos con los que se suele encontrar y con el perfil de clientes con el que suele trabajar. Y siento que esto es algo que de alguna manera, no sé si consciente o inconsciente, pero lo hemos conseguido y realmente es algo que sucede y que también yo creo que el enfoque en la práctica desde el módulo uno mm, es algo que pensar que nos vamos a la práctica casi sin tener ninguna base teórica o con un mínimo, muy mínimo, ya ponemos a las personas a practicar entre ellas y creo que hay algo de ese intercambio de creativo y de practicar entre las personas que están en la formación que también como que va aumentando esa creatividad, ¿no? Y eso creo que es algo muy diferencial también, ¿no? Y que las personas que pasan por el ciclo realmente lo agradecen. Mm. mm, mm. Tal cual. Gracias, Santi. Mm. Em, pues como hablamos de que al final lo que importa es lo vivencial y al final, después de 7 años y 11 promociones que ya llevamos,
siempre decimos, sí, todo bien, pero esto al final hay que vivirlo, porque por mucho que lo intentes, que lo intentes contar desde un espacio más, más racional, de intentar comprender sin vivirlo, ¿no? Es algo que es como muy complejo, ¿no? Em, entonces os voy a invitar al espacio en donde estéis, ¿de acuerdo? A hacer una práctica como muy, muy sencilla, que es sencillamente que escojáis, y no tenéis por qué cogerlos en sí, sino sencillamente que en todo lo que tenéis alrededor seleccionéis dos objetos, que un objeto sería un número uno y otro objeto sería un número dos, ¿ok? Sin más. Es decir, un objeto puede ser un número uno y un objeto número dos. Puede ser que me apetezca mover ese objeto o sencillamente que lo vea ahí y que diga, oye, este objeto número uno puede ser un objeto pequeñito que puedo mover o puede ser el sofá o la puerta o lo que veo detrás de la ventana. Está todo bien. Sencillamente que mi mente identifique dos elementos, un número uno y un número dos. ¿Ok? Y una vez que los tenga identificados, hay una palabra que a nosotros nos encanta, que es la palabra del pensar. Y cuando hablamos de esta palabra, tiene que ver con conectarnos con ese elemento, y conectarnos quiere decir, si yo he escogido este altavoz como elemento, cuando observo ese altavoz, ¿qué aparece en mí? Pueden ser que aparezcan pensamientos, puede ser que aparezcan sensaciones, emociones, puede ser que me lleve a algún lugar ese objeto porque tiene una relación con algo. Entonces, os invito a observar esos dos elementos, que son el número uno y el número dos, y ver qué os llega. No se trata tanto de forzar nada, sino de sencillamente ver qué me llega cuando observo estos dos elementos, ¿no? ¿Qué me llega en cada uno de ellos? Y tomar unas pequeñas notas de qué me llega cuando observo el elemento número uno y qué me llega, qué me aparece cuando observo el elemento número dos. Ok, y con esa primera información que ha salido de cada uno de estos elementos, ahora os diría que qué ocurre si el elemento número uno tiene que ver con tu rol de persona que acompaña personas, ¿sí? Y el número dos, ¿qué ocurre si fuera que te puede aportar la facilitación sistémica a ese número uno, ¿no? A ese rol de persona que acompaña a personas? Y bueno,
Y aquí lo que nos suele ocurrir, y eso es parte de nuestro trabajo, me ha encantado ver ahora, Mariana, tu sonrisa, porque esto es lo que nos suele pasar, ¿no? Que esencialmente trabajamos desde este lugar tan sencillo, pero es una buena manera de ver esos ajás, eso que pasa en el cliente, ¿no? De, wow, qué cosa es esta, ¿no? ¿Cómo puede ser algo tan sencillo y hay este wow? Y obviamente la información que hayáis recibido es una información muy desde la percepción, es una información que es sutil, que es confusa, puede no ser, a veces lo es, pero puede ser más amplia. Pero sí me gustaría, si os apetece compartir algo a las personas que lo habéis vivido ahora y si hay algo y también alguna pregunta de todo lo que estamos hablando, por favor, ambas cosas. Y os invitaría a levantar la mano y así podemos organizar mejor desde, desde aquí, iros dando voz. Mm. Sí, Antonio, que, que veo que has aplaudido en vez de levantar la mano, pero la veo igual. Bueno, el campo habla a través de los iconos. Buenas tardes. Porque realmente lo que sentía es que estaba aplaudiendo, porque mm, el ajá siempre, bueno, por mi experiencia de este año pasado de la promoción 10, Mm, pues es cuando hago los ejercicios, pues hacerlos con esa mente de cómo mirar las cosas por primera vez, que es una de las cosas que creo que en facilitación sistémica pues nos acompaña como herramienta individual, ¿no? mm, Intentar quitarse lo que venga de atrás y mirar las cosas con esta mirada de niño. mm. Entonces, para mí elegí como número uno una que no sabía además que estaba en mi casa, lo acabo de descubrir, una muñeca de estas rusas que tiene... Ah, de las matrioscas. Mm, Sí. Y resulta que ha resultado ser el rol, ¿no? De acompañar. Y lo que me venía es que la vida son dimensiones, no es solo lo que ves. Y que las claves, escrito, las claves están en el interior y son multidimensionales. O sea que para acompañar hay que mirar esas otras dimensiones que forman parte también de las personas y de las circunstancias. Y el 2 que yo había elegido un simbolito que me acompaña, que es de la medicina, ¿ya? y entonces resulta que es qué te puede aportar la facilitación, y yo había apuntado ayudar a sanar, a equilibrar. Bueno, y digo, pues aquí estamos. Precioso. Y aplaudo, ¿no? Gracias, Antonio. Sí, Valentina. Creo que estaba Ariel, también Ah, había... sí, que lo vi, que no tengo la vista me voy a poner la vista de galería, que si no, no sé. Ah, sí, ahí también estaba Mariana, también veo tu mano ahí. Ariel, tú primero, que creo que habías levantado la mano y después le di la voz a Antonio, y además eres el que está creo que más lejos. Sí, mira, me reía cuando descubriste todo, porque lo primero que elegí, el elemento uno, me daba tristeza. Y particularmente cuando veía el elemento uno, no solo me daba tristeza, sino que lo veía como un ataúd Mm, y no entendía por qué. Y el número dos me daba sonrisa, mm, ¿no? Entonces, cuando lo descubriste, bueno, me, me llamó la atención. Lo único Luis, que quería consultar es, si se puede, digo, bueno, ustedes están en un nivel Dios. mm. Para uno que es nivel hormiga, que recién empieza, a veces tiene esas ganas de alguna cosa, probar alguna cosa, probar controlarmente. Pero a veces cuando se da eso, o uno trabaja con algunos palitos, algunas cosas, es como que uno está tratando de darle una ayuda al otro que el otro no la solicita. Mm. Entonces lo que ocurre ahí es una traba, una desilusión, no fluye. Entonces eso lo quería comentar también, que a veces uno tiene ganas de hacer, de probar, y va como evangelizando lugares donde no hay llamado. Y y ahí tienes razón. De hecho, yo siempre recomiendo en clase, ¿no? De cuando vamos a hacer este tipo de trabajos,
enmarcar lo mínimo posible, ¿no? De, oye, sencillamente vamos a hacer una estructura y vamos a introducirnos y ver que... Y hace años, en cambio, decía, bueno, y ahora vamos a entrar en un sitio que vamos a trabajar con el cuerpo. Y todo eso a día de hoy cada vez más lo elimino, ¿no? Para no crear barreras tampoco en el cliente. Porque de alguna forma, sobre todo cuando generamos una línea en el suelo, una estructura simple, al cliente sencillamente lo invitamos a, oye, ¿qué tal? Nos vamos a levantar, ya llevamos mucho tiempo sentados, vamos a explorar un poco aquí. Y también siempre, por eso hablamos del pensar, ¿no? Porque es importante acoger, claro, yo que he trabajado mucho con equipos directivos, a veces son ingenieros y a veces que hay personas que hablan desde el pensar también, ¿no? De, oye, yo pienso esto sobre esto. Y eso también es importante acogerlo, ¿no? Pero lo bonito también es cuando empiezan a aparecer voces, pues que de repente te dicen, oye, yo siento o esto me conecta con esto, y cuando juntamos esas dos voces genera una conversación mucho más profunda, ¿no? Mucho más rica, más que nos lleva de alguna forma a un mejor lugar. De todas formas, Ariel, este año seguiremos haciendo cositas así también, webinars, cosas en abierto o talleres más pequeños, también para que las personas que estéis un poco más lejos podáis seguiros conectando con esta parte, ¿no? Que siempre es interesante. Gracias. Mariana, veo que tenías ahí la mano, creo que antes que Valentina. Sí, cuéntanos. Gracias. Bueno, yo me he reído porque lo que he elegido como primer objeto era una botella de agua y cuando he puesto las cualidades eran fluir, nadar, adaptar, calmar y todas estas cosas. Entonces, cuando has puesto todo el rol me ha hecho mucha gracia. Ha cuadrado muy bien. Lo que tengo básicamente son preguntas. Me ha encantado, el ejercicio está muy Sí, bien. cuéntame. Primero de todo, porque habláis mucho de cliente y Sí, a veces has hablado de equipos directivos, etcétera. Mi pregunta es, en general, claro, ya habéis dicho que hay gente muy diversa, ¿no? Y que se puede aplicar a todo tipo de colectivos, pero normalmente es más gente que trabaja en el ámbito de la salud o en el ámbito social o para facilitar grupos, o es más bien individual, porque esto de cliente a mí me suena más a, no sé, a consulta. Bueno, esto sí, a que hay ahora típico, ¿no? Que no podemos hablar de pacientes porque no son psicólogos sí. o médicos o titulados, pero Pues mira, si tuviéramos que hacer, pues mira, el año pasado que fue el ciclo de Antonio, por ejemplo, pues podríamos, yo creo que mitad, mitad, personas de empresa, personas que eran facilitadores o que buscaban también una parte de coaching, sesión individual. Este año de los 30 que somos, por lo menos hay 6 personas que son CEOs, responsables, o sea, CEO hombre o mujer, pero responsable de, al nivel directivo. Hay varias personas de recursos humanos, por ejemplo. Hay varios coaches que están buscando una nueva dimensión y varias personas, y también esa parte del social también está todos los años, ¿no? Personas que trabajan en cooperativas, ayuntamientos, ámbito ONG, eso también está ahí. Entonces, lo bonito de esa mezcla es que todos los años, en una u otra medida, esta mezcla siempre existe, ¿no? Porque yo también vengo del mundo empresa, pero he estado durante varios años en el ámbito social. Entonces, esa mezcla, desde el principio, estuvo en facilitación, ¿no? De hecho, después daremos voz a alguna de las personas que están hoy aquí. Por ejemplo, David Villota, que lo veis aquí. David ha sido facilitador del ámbito social durante un montón de años, y así como también con Santi, estuvieron conmigo desde el principio cuando estábamos creando facilitación sistémica y teníamos esa doble mirada, ¿no? Y también ese doble ámbito creo que nos da un aprendizaje muy bonito a todos cuando compartimos, ¿no? Porque a mí me lo ha dado. Es distinto trabajar con una ONG o con una cooperativa a trabajar con un equipo directivo de empresa. Pero lo bonito es ver las necesidades que tienen cada uno, ¿no? Es decir, al final un equipo directivo normalmente mi función casi siempre ha sido llevarlos más al cuidado, a la cohesión, a la parte más emocional, porque están muy en la tarea, en el hacer, y entonces ahí a veces como que se atascan, ¿no? En cambio, normalmente cuando trabajo con una cooperativa, pues a lo mejor el cuidado, el tal, todo eso ya está muy, muy ahí. Y a veces tengo que tomar un rol casi directivo, ¿no? Que mi rol de facilitador se convierte en oye, plan de acción, siguientes pasos. Entonces, como facilitadores, esa también es la ventaja, ¿no? Que una vez que entendemos cómo funciona el campo de información y que yo me tengo que dejar tomar a veces por el rol más adecuado para que ese grupo, o a lo mejor es un rol que ese grupo evita, o a veces es un rol que ese grupo necesita, pero desde ahí
eso es donde podemos apoyar, ¿no? Y es cierto que a mí me encanta porque creo que mi gran aprendizaje ha sido eso, poder trabajar desde una ONG o una asociación de permacultura cuando empecé en el 2011 o una pyme durante mucho tiempo, pues a partir de 2017 empezar a encontrarme equipos directivos de grandes empresas o equipos de recursos humanos de empresas de 5, 7 o 10.000 personas, ¿no? Y ver al final lo bonito también, que todos somos personas y los miedos que a veces tenemos de uno u otro lado, yo siempre digo, ¿no? Con los equipos directivos de empresa, cuando empecé a trabajar, me pasaba muy a menudo esto, que llegabas, te daban la mano, ¿no? Y al terminar te daban un abrazo, ¿no? Porque cuando entras aquí, desde este lugar, no sé, hay algo que muchas personas lo que nos dicen al final de estas sesiones es, wow, nunca he estado en un sitio como este, ¿no? En el que me he encontrado tan a gusto, que sentimos que podemos escucharnos desde otro lugar. Bueno, este es un poco el viaje que va pasando, ¿no? No tanto lo queremos hacer, sino que es algo que pasa de forma natural y nos vamos adaptando a él, ¿no? Qué bien, qué bien. Y segunda y última pregunta. Dale, Mariana, que hoy es para eso. Gracias. ¿Lo de sistémica tiene algo que ver con terapia sistémica, constelaciones familiares y todo esto? Te cuento. Eso era otra cosa que también tenía para compartir, pero mira, lo mejor es contarlo desde ahí. Conoces el ámbito de las constelaciones, me imagino, ¿no? ¿Ok? Vale, en una constelación, yo estudié constelaciones organizacionales, por ejemplo, en su momento, ¿ok? Y hago a día de hoy constelaciones tanto familiares como de cualquier cosa que quieras trabajar. El problema de la constelación, la gran ventaja de la constelación es que es un campo infinito e incontrolable. Es decir, tú en el momento que abres ese campo, las personas se convierten en esos elementos y tú como constelador ahí lo que tienes es que gestionar lo que emerja, digamos, sin límite. Yo ahí, ese perfil obviamente forma también parte de mí, ¿no? Pero ese trabajo con el ámbito de las constelaciones, nosotros lo que tomamos en facilitación sistémica, hay algunas cosas que tomamos, que es, por ejemplo, el desde dónde del constelador. ¿Okay? El desde dónde del constelador, del no juicio, de no hacer, de permitir que emerja, de conectarte con el campo, sí, pero nosotros no trabajamos haciendo que las personas se conviertan en cosas. Nosotros lo que trabajamos es lo que acabamos de hacer ahora, es generamos una estructura que puede ser, imagínate, un DAFO, pero entonces yo lo que voy a hacer es, hay un DAFO y lo que vamos a hacer es que las personas entren en el ámbito de las debilidades, se conecten con lo que emerge ahí, lo compartan en posits y a partir de ahí podemos trabajar. Yo en su momento intenté hacer constelaciones organizacionales en empresa. Hice algunas, pero es muy difícil, porque es tanta información la que sale. El miedo a veces que les da a las personas de que salgan cosas que ellos no quieren. Bueno, hay algo ahí que es como demasiado, ¿no? Y por eso en su momento yo fui mezclando la parte de facilitación, que ya llevaba más años trabajando, y el ámbito de las constelaciones, que iba experimentando y aprendiendo, y aquí es donde se mezcló un poco esa mirada de la facilitación sistémica, ¿no? Hay una parte que es muy de facilitación de grupos, de cómo facilitar la información, cómo mantener ese sostener que el grupo necesita y cómo ir generando estructuras en las que podamos habitar y dar pie a eso fenomenológico, ¿no? A que emerjan cosas, pero que emerjan cosas que yo las pueda tener de alguna forma sostenidas, ¿no? Es decir, que la información que salga se vayan unos posits, esos posits los podamos poner en una pared, podamos hablar sobre esto, podamos ver qué sentimos sobre esto, qué decisión tomamos sobre esto. Por eso creo que FS ha entrado muy bien en la empresa, porque primero, como palabra, facilitación sistémica es algo que entra bien, la palabra constelación no consiguió entrar en su momento, es como más difícil, y también la facilitación lo que te permite es ver cómo estamos en relación con, y de alguna forma yo me puedo medir también qué es lo que siento, qué es lo que no, qué es lo que quiero compartir, ¿no? En el momento que entro en el campo fenomenológico y es como yo me convierto en un departamento de, a partir de ahí lo que sale a través de mí es que yo ya soy eso, por lo tanto es muy difícil medir qué es lo que traigo, qué es lo que, ¿no? Y esa ha sido la diferencia principal, ¿no? Aquí tenemos una intensidad más controlada, tenemos herramientas para ordenar esa información que trabajamos con el campo y obviamente lo que sí es común es que tanto constelaciones como nosotros trabajamos con el campo de información, pero igual que PNL de tercera generación, que también trabaja con el campo, es decir, el campo sí que es una base en la que todos, creo que el nuevo paradigma, ¿no?
Creo que todas las herramientas que estamos en este nuevo paradigma estamos un poco ahí, ¿no? Más desde el percibir, desde el sentir, menos hacer y más no hacer, más... Creo que ahí estamos en ese cambio también, ¿no? Pero creo que FS nos da una posibilidad de que sea más ordenado, de que no tengamos miedo a que emerja algo de repente que no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Creo que hay algo ahí que sí que por lo menos para el mundo de la empresa o para el cliente conseguimos superar algunos de los miedos que pueden traer una herramienta tan potente y tan enorme como es el ámbito más de la constelación, ¿no? Claro, es que cuando has dicho que no trabajabais con roleplay, sino con casos reales, he pensado igual es que lo hacen en plan constelación, pero bueno, veo que es otro enfoque, que está Claro, muy bien. exacto. Ujú. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. Valentina. Vale, ahora sí, lo último. Hola, Buggy, hola a todos. Buenas. A ver, mira, pensé mucho en la mano porque dije, a ver, ¿para qué? ¿Para qué vas a decir esto? ¿Para qué? Pasa que lo que me aporta la FS me ha salido algo muy, muy feo. Dale. Ya, pero entonces ahí como que claro, mi respuesta fue, ¿qué pasa cuando repito el ejercicio? O esto también forma parte de la información que tengo que recibir ahora. Y mientras escuchaba decía, quizás estoy cansada, poco conectada. Siempre tiene una explicación si viene algo como que nos va un poco en la línea de lo que yo espero de este viaje previsto, ¿no? Como Mm, facilitador, no sé. Voy ahí como hilando un poco esto, pero te lo juro que dije, ¿pero qué es esto? O sea, ha sido muy lindo el regalo del punto número 1, de verdad, muchas gracias. Me voy, pero con un subidón de ego. Pero, claro, porque, o sea, puse es perfecto, tengo que cuidarlo, le falta relleno, ¿vale? Es un gorrito. mm, Bueno, es suave, quiero que dure mucho, o sea, cosas muy, bueno, que van un poco en la mm, línea de lo que me siento trabajando mientras acompaño procesos. Y luego cogí a ver, esto es un tubito de aceite del Rituals, ¿vale? Para masajes. Pero claro, era el que yo tenía en el velador con mi ex. Entonces está casi vacío, me ha costado que se acabe, quiero que se vaya, está sucio, está no sé qué. O sea, digo, pero ¿qué hago con esta información? Entonces, mm, ¿qué vi cuando, no sé, en estas dinámicas, ¿no? De pronto te aparece algo que va totalmente en contra de lo que eventualmente uno esperaría. Entonces, mm. más que compartir, es una inquietud que me encantaría que me resolvieras de alguna manera para apaciguar un poco esto que acaba de salir. Mm. Em, bueno, muchas veces la información que sale es eso, puede ser una información como muy directa, muy fácil de entender, y muchas veces es una información que tiene a veces como algo, ¿no? Ahí más, como más velado para nosotros, ¿no? Pero para mí la información siempre tiene que ver. Y te invitaría a ver esas frases que hay ahí y ese bote de masaje, con qué te puede conectar, porque a veces el concepto bueno o malo también es un concepto muy mental, ¿no? Sí. Y también había algo cuando te escuchaba, si en el módulo uno, o sea, si el objeto uno te levantaba mucho el ego, ¿no? Pues FS también es algo que te ayudará a bajarlo, porque justamente una de las cosas que es importante para nosotros es trabajar para algo más grande y no creer que tú eres el que hace, ¿no? Porque eso es algo muy insostenible y muy difícil de hacer, ¿no? Es más trabajar con el campo y con algo más grande que con mi poder personal, que al final yo creo que ahí hay algo que es muy limitante también, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser interesante desde ahí. Qué bonito, qué bonito. Gracias por esa lectura que me llega, pero además, solo por puntualizar, me encanta y sobre todo con lo que me quedo, más allá de, insisto, en términos personales, esta quedada de que siempre la información va a tener que ver, en el fondo, como esa confianza Mm, absoluta en que, bueno, finalmente se muestra lo que tiene que mostrarse, ¿no? Sin duda, nos guste o no nos guste, así que es total. el espacio. Gracias. Gracias. Ay. ¿Y teníamos por ahí alguien con la mano levantada? Sí.
Hola, Marta. Hola, bueno, yo escuché a Valentina y digo, voy a compartir porque me pasó algo similar a ella. Claro. O sea, el número uno, elegí una orquídea que tengo acá que está recién saliendo y fue como la fuerza de la semilla, armonía, Mm, potencial. Dije, ah, wow. Pero el número dos, elegí una vela de muertos de mm, México y me quedé como un poco, ¿no? Eran como la Catrina, los muertos, el fuego. Y me quedé así como, bueno, necesito procesar que la información, a ver para dónde me está llevando. Y ahora que Valentina comentaba su ejemplo, digo, mira, a mí me pasó algo similar, que no digo, wow, qué chévere. Y en el 2 me quedo así como, ups, ahora, mm. qué me está diciendo la Ah, energía? Y nada, quería compartirlo. Gracias mm. por todo. De hecho, una de las cosas que hacemos en clase muy habitualmente es esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De tener la experiencia y compartirla con un compañero para ver qué le viene a la otra persona para terminar de completar, ¿no? Y, y bueno, justamente, desde luego, una cosa que te puede aportar FS y que tiene que ver con esa vela, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo no visible, con el campo de información de los muertos, obviamente. También trabajamos con el sistema, con honrar el pasado, con toda la fuerza del invisible está ahí, nosotros nos ponemos al servicio de eso, ¿no? O sea, cuando veía la vela era como, pues ni tan mal, aunque, aunque solo fuera por el objeto, tiene mucho que ver, una vela de muertos, tiene mucho que ver con lo que hacemos, ¿no? Si estuviéramos en una sesión individual, seguramente te invitaría a que encendieras la vela y que vieras qué te aporta desde ahí también, ¿no? Por ejemplo, y que si aparece, si aparece algo nuevo. Pero este es un poco el juego del trabajo con el campo, ¿no? De que hay una parte que es racional, que tenemos como muy clara, como muy segura, y estamos acostumbrados a ese tipo de conversaciones en los equipos, conversaciones que van muy desde quien es más rápido mentalmente, gana, digo, de alguna forma, ese camino, ¿no? Y lo que estamos, desde que introducimos FS en las organizaciones, lo que ocurre es que la conversación puede ser un poco más así, ¿no? Más, oye, me pasa esto, me ocurre esto, siento esto con respecto a esto, y eso hace que personas que nunca han podido traer esa voz en una organización de yo siento esto, de repente tengan hueco, ¿no? Y esas personas que siempre están rellenando espacio porque tienen una gran capacidad, sea a veces dialéctica, sea a veces de muy rápidos mentalmente y que son como muy valorados en la organización, cuando están trabajando con nosotros todo eso se queda equilibrado. La persona que hasta ahora no encontraba tiempo para hablar tiene su espacio, puede traer ese canal de información quizás más sensorial, y la persona que hasta ahora aportaba va a seguir aportando, pero va a tener que aportar de una forma más sintetizada, más concreta, y eso hace que creo que al final los espacios que generamos sean como más nutritivos para todas las partes, ¿no? Que están ahí y las distintas maneras también de ser y de vivir. Claro, esa es un poco la idea. Ok. Mira, ahora me gustaría aprovechar un poco que tenemos algunas personas y me gustaría empezar un poco contigo, Rocío, porque este año estás en ello. O sea, Rocío es creo que es la alumna más joven que hemos tenido en la historia de FS, me da la sensación. Y aún por ahora llevamos 3 módulos, sin más, pero normalmente invitamos siempre a personas que ya han hecho FS, que también después escucharemos. Pero este año también me venía como esta doble idea, ¿no? De invitar a alguien que estuviera haciéndolo, pero también a Rocío por su edad y porque también está trabajando en una empresa con una mirada muy turquesa de autogestión, de cuidado y cómo de alguna forma esto también pues le está cambiando o qué está ocurriendo en tu viaje, ¿no? O sea que, Rocío, cuéntanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantada y gracias también por el espacio. Bueno, creo que todo el rato, desde que empezamos hasta ahora, Mm, lo que me viene mucho a la cabeza todo el tiempo es que por fin encontré una manera lógica de traer toda la intuición a mi vida, porque sentía, ¿no? esa sensación de estoy siempre como tapando lo más invisible, porque, bueno, socialmente pues no se acoge tanto, ¿no? Y al final era como un superpoder que sabía que tenía, de alguna forma, que lo podía igual poner más al servicio de la familia, de los amigos, pues de lo social,
pero a nivel laboral siempre era como, me voy a quedar aquí porque no puedo pasar esta puerta, ¿no? Esta puerta tan dura y que no estaba cómoda con eso. Y dentro de lo que, aparte de mi camino personal, siento que solamente con 2 meses que estamos ahora en el tercer módulo, pero siento eso, ¿no? Como la sensación de relax, de sí que se podía hacer, sí que se podía. Y poniéndolo en práctica también bueno, con clientes, aunque es verdad que también estoy aprendiendo en ese sector, entonces también estoy como muy de observadora, pero es muy, muy chulo, porque de pronto viene una persona que tiene, no sé, 80 problemas y a mí me viene la sensación de que no, que solamente habría que mirar una cosa muy puntual y como que ahora mismo no es mi responsabilidad, simplemente con comunicárselo a la persona que esté facilitando pues es suficiente, ¿no? Y como que esa escucha profunda de que todo es válido y que esa sensación probablemente ayude a agilice, pueda suponer una mejora para todos y no es algo de mío propio, ¿no? Así que bueno, por ese lado como muy contenta y la confianza en mí misma, que también es súper importante, ¿no? Poder decir, vale, es esto, estamos bien y podemos a través de nuestros cuerpos sacar todo lo que las personas necesitan de nosotros. Así que eso también muy chulo. Gracias. Bueno, esto que comparte Rocío me parece muy interesante, sobre todo esa mirada de la confianza, ¿no? Creo que al final el confiar en nosotros, en las herramientas que tenemos, creo que es una de las claves también en este viaje de cuando acompañamos personas, equipos, organizaciones, ¿no? Muchas veces nos entra el síndrome del impostor, de que no soy suficiente o de que con esto no voy a poder, y todas ese tipo de limitaciones al final también condicionan mucho nuestro trabajo y yo creo que nos impiden a veces disfrutar del privilegio que es un trabajo como este, ¿no? De acompañar personas. Entonces, la base de la confianza, que a medida que va avanzando la formación, se trata al final de confiar en mí, de confiar en el cliente, de confiar en el campo, de confiar, lo que decía Rocío, un poco de todo está bien, es decir, Canal Mundo, cuando ocurre algo en la sesión, lo acojo no como una frustración de que no es lo que yo quería, sino como bienvenido, esto porque es necesario. Desde ahí va cambiando toda mi manera de estar, mi manera de, eso, como de confiar, ¿no? De alguna forma, de tener casi una pequeña fe en esto es así. Y de esta manera me permito mucho más fluir en la barca y no estar intentando llevar el río hacia donde yo quiero, que es algo que a veces nos empeñamos y ya habréis vivido esto 1000 veces y la respuesta es siempre que no. Y me gustaría ahora, porque también, mira, veo que estaba por ahí Miguel Ángel. Sí, te veo, Miguel Ángel. Miguel Ángel llegó pues cuando hicimos el primer cambio de 5 a 9 módulos en el 2022 y él venía de una experiencia, venía también porque una persona que había hecho FS en el principio le había dicho que viniera y ha sido y es directivo de empresa y ahí que él también os cuente a él como líder en qué le ha cambiado esto, qué mirada y cómo lo aplica. Buenas, Miguel. Buenas tardes a todos y todas. Yo creo que lo más es que cuente un poco el proceso, Buggy, de dónde Sí, venimos y hacia dónde vamos, ¿no? sí. Yo creo que sí es verdad que, bueno, no sé si a través de FS o cualquier otra ya encontré parte de mi proceso vital, que es intentar crear organizaciones y yo las denomino felices, cada uno las denominará como quiera, sobre todo felices en el sentido de que la persona verdaderamente está en el centro, ¿no? Esto se decía mucho dentro de las organizaciones y no se contemplaba. Dentro de una multinacional, pues es un poquito más complicada. Yo era el director de operaciones en términos de postventa en Hyundai Motor España, ¿vale? Y bueno, buscando diferentes bueno, alternativas. Encontramos el modelo que podemos ir cambiando, sobre todo, como decía Buggy, sobre todo orientando un poco más hacia la parte turquesa de la organización. Encontramos verdaderamente lo que es el pensar, ¿no? Encontramos verdaderamente lo que es la parte pura, como deciros, bueno, pues toda la parte de procesos, toda la parte, o sea, encontramos lo que cualquier consultor
podría hacer, ¿vale? Desde dentro, intentando cambiar organizaciones, porque nosotros trabajamos con 80 concesionarios y por lo tanto cada organización de una forma diferente, ¿no? Encontramos, bueno, pues el sistema organizacional lo definimos y nos ponemos a implantarlo, ¿no? Empezamos a implantarlo y fracasamos, ¿vale? Lo que sí es verdad que teníamos una figura clara que era coach, y no con esto es una crítica hacia los coaches, ¿vale? Pero es verdad que el coach, yo creo que lo has definido muy bien al principio, por lo menos yo lo mantengo así, o sea, ha valido en unos entornos y en estos entornos creo que vale más la parte de facilitador, ¿no? Entonces encontramos la parte coach, no funciona, y no funciona cuando vamos a implantar modelos de cambio, modelos de transformación, donde la gente verdaderamente sienta este cambio, ¿no? No lo encontramos hasta que encontramos una persona que nos dice, oye, mira, yo puedo hacerlo. Bueno, pues no nos habla ni facilitación sistémica, no nos habla absolutamente de nada, ¿no? Y se pone y el cambio empieza a producirse, ¿no? O sea, las personas verdaderamente son más felices, por así decirlo, dentro de su propio rol y de su propio trabajo, y empiezan a surgir cosas que yo creo que ni nosotros mismos, ¿no? Pretendíamos, ¿no? O sea, mejores resultados, ¿no? Porque yo entender que no vengo ni de lo social ni nada, vengo directamente de lo directivo, evidentemente de la organización y evidentemente de la multinacional, ¿vale? Entonces, lo importante, ya sabes que la multinacional lo que importa son los resultados. Entonces, empezamos a encontrar eso y funciona, ¿no? Hasta que alguien me dice en un momento determinado, digo, mira, esto es FS, y en tu propio viaje de liderazgo, ¿no? Porque hoy en día hablamos mucho de liderazgo, pero ¿qué es esto de liderar, ¿no? Al final muchas veces es decir, oye, ¿esto de liderazgo qué es? ¿No? Ser asertivo, tener un enfoque en toma de decisiones, todo esto ¿qué? ¿De qué va, no? Y en mi camino personal sí que verdaderamente liderar para mí es facilitar. Ahora mismo yo tengo un equipo de 36 personas, 36 vendedores, 6 instalaciones, ¿vale? En Madrid, una empresa bastante importante, y al final lo que hacemos es, o por lo menos toda la parte del sistema directivo, lo que intentamos es facilitar. O sea, hemos encontrado verdaderamente una herramienta que nos ayuda a, desde un punto diferente, conseguir los resultados, ¿no? Y sobre todo, dando esa vuelta a la pirámide, ¿no? O sea, encontrando que verdaderamente las personas son lo que nos aportan todo. O sea, nosotros hemos cambiado, o sea, el líder que tiene que intentar tener la visión, a un líder totalmente que tiene que sostener al equipo y que tiene que sostener absolutamente todo. Yo creo que esa parte para nosotros nos ha aportado la parte de facilitación. Hay una cosa importante que yo creo, o por lo menos he sentido y tal, ¿no? Muchas veces cuando eres directivo está la soledad del líder, y es verdad. Es verdad. La siento muchas veces, pero ya la siento muchas menos porque creo que hay un campo, ¿no? Y al creer en el campo, la confianza en el campo me da la suficiente sostenibilidad a mí como persona y como rol, de poder llegar un poco a tener esa confianza de que las cosas o los procesos van a seguir su camino, ¿no? Por muy mal que suceda, o porque no lleguemos a las cifras, o porque no lleguemos a las cosas. Yo creo que eso es importante. Entonces, bueno, ¿qué os voy a decir? ¿Sabes? O sea, ¿qué voy a decir? A mí me dijeron que me iba a cambiar la vida, me la ha cambiado, ¿no? De hecho, haciendo facilitación sistémica decidí irme de Hyundai Motor España a otra aventura totalmente diferente. O sea, me cambié de empresa. O sea, después de 18 años le planté una carta de me voy, y ahora, pues lo mismo, planteo otra carta, ¿sabes? Para seguir este proceso, ¿no? Este proceso de facilitación, ¿no? Y ¿qué más deciros, no? ¿Qué más deciros? No lo sé, Buggy, ya no sé qué más que deciros, ¿sabes? Pues muchas gracias. Todavía tengo mucho trabajo, ¿eh? Sobre todo facilitarme a mí mismo, que es bastante. Pues muchas gracias, pero mira, hay una parte ahí que es interesante, esta doble parte, ¿no? Una, como líder, cómo nos cambia también el viaje de FS, ¿no? No tanto que tú de repente vayas a lo mejor a hacer líneas o estructuras, que también puedes hacerlo a lo mejor con tu equipo, pero sí esa mirada sobre el campo, sobre lo que afecta, sobre lo que no, sobre esa mirada del cambio de intentar ver, dirigir, sostener ese cambio de llevar un poco la mirada hacia ti
y hacia lo que está ocurriendo y tomar una nueva mirada, hay algo ahí que al final es más sano para el equipo y también para la persona que está liderando, ¿no? Y veo que ahí que a veces pensamos en la facilitación sistémica o en otras metodologías como herramientas, como estructuras concretas, ¿no? Y aquí creo que una de las cosas más importantes, lo que hablábamos, tiene que ver con qué cambia en mí internamente, cómo yo estoy viviendo la sesión, pero también al final cómo llevo esto a mi vida, ¿no? Porque al final, si tenemos mucha distancia entre nuestro yo profesional y nuestro yo personal, esa tensión tampoco es algo muy sano, ¿no? Lo que se trata es de intentar que en mi ámbito profesional yo pueda traer esas cualidades que también están en mí a nivel personal, ¿no? Veía ahora también por ahí pues lo que os comentaba antes, a David, que es un perfil que, bueno, que estuvo con nosotros ya desde el principio, pero David viene mucho más del ámbito de la facilitación, conoció la sistémica y ahora ya lleva pues, unos cuantos años que está también trabajando en gran empresa, ¿no? Y por tanto también conoce todo el rango desde el ámbito más pequeñito o más social, más del corazón, que decimos muchas veces, a ese ámbito más, como decía Miguel Ángel, de lo que importan son los resultados, hay que llegar a los objetivos y aunque por el camino caiga quien caiga, esto es lo que importa, ¿no? Entonces, cuando hemos estado en esos dos espacios, pues también creo que nos da un expertise interesante. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, casi noche para todos. No sé, me decía Santi, me ponía ahí en broma, te toca cantar. No sé si es un poco compartir Sí. con este viajera sistémica, pues ya hace 7 años, desde que iniciamos aquellos primeros módulos sobre herramientas en el ámbito social. Yo hace 10 años que trabajo como facilitador y formador. Y para mí la mirada de la facilitación sistémica ha sido sobre todo un cambio de perspectiva en mi relación con mi propia experiencia interna del trabajo. Creo que lo que ha hecho es abrir un espacio interno donde relacionarme de otra manera con lo que está pasando en la sesión y cómo yo me relaciono con eso. Porque desde ese espacio interno es de donde yo después despliego y saco los recursos que tengo de diferentes metodologías. He trabajado con comunicación no violenta, road hosting, process work, con muchas otras metodologías, que es un recurso que que despliegas y que pones al servicio en ese momento. Pero hay una parte que es el espacio interno desde donde tú estás desplegando ese recurso, esa mirada, porque es en ese espacio interno donde se inicia ese movimiento y donde tú reposas y te relacionas con la experiencia del grupo. Y creo que la facilitación sistémica me abrió ahí una cocina, me dio más oportunidades y me dio más herramientas y me dio más también como más tiempo para estar ahí y para relacionarme con esa experiencia interna de lo que está pasando. Creo que ese ha sido uno de los principales regalos, porque de repente hay una sensación de más espacio cuando me relaciono con todo eso que está emergiendo en el grupo y que a veces había una sensación de, no sé si os pasa, de cierta urgencia de hacer algo con eso, que era una parte muy automática de mi legado como facilitador, que es que tenemos que hacer algo con lo que pasa en el grupo, o en el cliente, o en la experiencia. Y de repente ahí se abría más espacio, ¿no? Quizás no tengo que hacer nada, quizás puedo estar aquí, sostener, acompañar, aceptar, acoger o disfrutar simplemente de esto que está sucediendo aquí y ahora. Y creo que eso fue un gran regalo de este trabajo. Y algo al mismo tiempo que daba oportunidad a los participantes a tomarse ese espacio también, de relacionarse. Ahí hay la parte más de oficio, que de repente empiezas a generar esos espacios para que la experiencia del participante sea más rica
y no pase solamente del neocórtex para arriba, sino que empiece a integrar más niveles de experiencia en eso que está pasando, en eso que tenemos que hacer o no, bla, 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 bla. Entonces de repente se enriquecía la experiencia de todos, la mía propia como facilitador, pero claro, también la del grupo, o la de la persona con que trabajaba. De repente había una más dimensionalidad y más riqueza en eso que llamábamos realidad o en eso que estaba en ese momento pasando. Oh, gracias, David. Sí, al escucharte me venía como que hoy normalmente comienzo un poco con una parte de la historia de mi vida o personal o profesional, y ya este año hicimos una mini grabación del año pasado y os la hemos enviado en el embudo como para ahorrarnos, si no me aburro de mí mismo mucho. Pero ahora escuchando a Santi, sí es cierto que yo creo que parte de mi foco en crear esto o en sintetizar lo que iba emergiendo tiene que ver con esa parte mía que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? O sea, yo al final mi viaje personal empieza con 27 años con un ataque de ansiedad, y cuando ya estaba en 2010, cuando estudié facilitación, estudié realmente porque había llegado a ese ámbito social en el que de repente había reuniones que a mí me bloqueaban por la violencia que podía emerger ahí, ¿no? De las tensiones, de las frustraciones, y me di cuenta que necesitaba herramientas para poder disfrutar de los grupos, porque me encantaban los grupos, pero había algo que me costaba, ¿no? Y creo que todo lo que es la facilitación en su momento, la constelación y FS, para mí al final ha sido esa síntesis de poder salir del tener que, porque a mí eso me genera ansiedad al final, el tengo que, la presión de, y darle la vuelta y decir, ok, hay este tema, vamos a trabajar este tema con este equipo, vamos a generar este primer espacio y ver desde ahí qué emerge, qué necesitan, qué tiene fuerza. Y eso me permite estar en presencia, disfrutando, atento, no atento de una escaleta que me he pasado, que voy tarde. A mí todo eso me lleva a un lugar que no es un buen lugar para acompañar, ¿no? Creo que el buen lugar es justamente este en el que estoy de viaje con el cliente, puedo estar percibiendo, sintiendo lo que le está pasando, lo que me está pasando a mí, y que el tiempo de alguna forma no sea lo que está marcando esto, ¿no? De hecho, lo que nos suele ocurrir es al revés. Yo ahora este año he dejado de trabajar en empresa y en sesiones individuales, porque obviamente se está ampliando mucho la parte de formación y me quiero dedicar más a esto. Pero yo siempre decía, cuando tengo sesiones individuales, le decía a la persona, esto va a ser menos de una hora, pero guarda 2, por si tienes después un ratito para descansar. Y muchas veces la sesión se termina en 25 minutos, ¿no? Porque sencillamente es lo que acabamos de hacer, pues coger un objeto, montar una línea, crear una historia. ¿Y qué pasa muchas veces cuando hacemos una sesión individual, que en teoría nos van a pagar una hora y terminamos en 25 minutos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos, ¿no? ¿Nos sentimos alegres y lo dejamos así? O como aún quedan 40 minutos, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces llevamos al cliente más allá de donde puede ir, ¿no? Y ¿por qué nos paga el cliente, ¿no? ¿Nos paga por hora o nos paga por un ajá o por un darse cuenta y es más que suficiente, ¿no? Todo este tipo de cosas son las cosas que nos ocurren muchas veces en los viajes con FS, ¿no? Irnos dando cuenta de que hay determinadas cosas que nos condicionan, que nos limitan en nuestro trabajo de acompañar personas, ¿no? Yo he visto muchos compañeros, sobre todo personas que hacen intervenciones que tienen que ver a veces con formación o con escaletas muy duras, ¿no? De intentar llegar al final del PowerPoint, al final del día corriendo, ¿no? Y yo en todos estos años, vamos, las personas que habéis estado conmigo alguna vez, siempre terminamos casi siempre antes y con una ronda amplia, porque justamente el PowerPoint para mí no es un PowerPoint, son unas tarjetas que están en mi mano y esas tarjetas me permiten ir moviendo, quitando, introduciendo, pero mucho más disfrutando de esto, ¿no? No con la presión de ese viaje. Sí, María. Hola. Yo quería preguntar, porque estoy oyendo que todo el mundo está hablando de experiencias previas o de clientes que ya tienen
o tenían, y yo no me dedico a trabajar con clientes ni a trabajar con grupos. Pero sí que me gustaría descubrir un poco el potencial de facilitadora que podría tener. Entonces quería preguntarte si en estos grupos es esencial de haber tenido experiencia con clientes o... No, no, de hecho hay personas, pues mira, el año pasado, por poner así personas concretas, el año pasado estuvo Eli, que ella fue arquitecta, pero ahora está en un proceso, por ejemplo, de acompañar madres, por ponerte un ejemplo. Este año hay una persona que viene desde Bruselas, que está en el ámbito educativo, por ejemplo, también de trabajo con familias, y ella ha sido profesora, pero está pensando en un cambio y entonces también está como explorando esta parte, ¿no? Y después hay una parte que normalmente no hablamos tanto de ella, pero que obviamente sí es transversal a todo el viaje, que es la parte de desarrollo personal que tú haces al final sobre todas tus cualidades, habilidades, capacidades, que ahí hay realmente un gran plus, ¿no? Pero es algo que es transversal todo el rato porque en cada práctica que estás teniendo con alguien estás trayendo tus propios casos, estás trayendo tu historia y por tanto ahí también hay un movimiento, ¿no? Entonces, es cierto que hay personas que tienen clientes y que trabajan ya en un ámbito profesional, pero también por eso tenemos el último módulo del oficio, ¿no? Porque hay personas que también trabajan en empresa o no trabajan en empresa, pero les gustaría ir hacia ahí y entonces por lo menos entender un poco todo esto, ¿no? Entender de qué va este concepto, de cómo incluso relacionarte con los clientes o cómo buscar clientes o cómo toda esa parte final en el oficio, hablamos de ella. Y también aquí es muy importante para nosotros la comunidad. O sea, en el momento que terminamos el ciclo, entramos a formar parte de la comunidad, que nos reunimos pues, cada 3 meses online. Ahora, el año pasado empezamos a hacer un residencial una vez al año en enero, que lo vamos a continuar todos los años. Y hay algo ahí que no sé, me encanta, nos nutre mucho, y a mí incluido, nos nutre mucho saber qué es lo que necesita la comunidad para nosotros seguir creando cosas. Y creo que también a las personas que a veces, cuando termina esa facilitación sistémica, una de las cosas que vemos estos años es, claro, empezamos a adoptar una manera de facilitar y un lenguaje que es diferente. Entonces, te interesa normalmente trabajar con alguien que también haya hecho FS, porque si no, pues imagínate, trabajas con alguien que tiene una escaleta como muy ahí de minuto a minuto y tú de repente dices, oye, pues vamos a empezar por aquí y después vemos por dónde va el grupo. Claro, eso a una persona que no ha hecho FS a veces le explota la cabeza, ¿no? Porque dice, ¿cómo que vamos a ver? Yo necesito saber, y es como, bueno, sí, pero trabajamos Claro. desde otro lugar, ¿no? Claro. Entonces, Ese afán de control. claro, el tema del control es algo que aquí todo el rato estamos ayudando a fluir en el otro lugar, ¿no? Desde el control lo que podemos hacer es muy pequeñito al final, tanto en una sesión individual como de grupo, porque al final lo que tenemos es miedo a que emerja algo, pero eso que emerge es donde está realmente lo que es potente para el grupo, ¿no? Sí, Rocío. Pues le quería decir algo a María porque me parece súper, bueno, empatizo mucho contigo, porque es eso también, me pasó lo mismo, ¿no? Como, sí, pero primero debería ser una formación de facilitación y luego una de, ¿no? Porque sería sí, racionalmente era como lo lógico, pero a conclusión, a través de estos meses, es como de todos los compañeros que tengo, ¿no? Es como, qué loco, porque ahora podemos trabajar juntos y eso es súper chulo porque también hay gente que necesita ayuda o puedes ir como aprendiz a sus prácticas o aprendéis juntos y pasa mucho esto, ¿no? Que te mensajeas con un compi y dices, voy a facilitar ahí donde vives tú, vienes, sí, claro, te vengo a ver o lo que sea, ¿no? Y al final esta comunidad que va pasando atrás es muy chula porque a mí me da esa confianza que hablaba antes, ¿no? Mm, mm. Y también al escucharte veo que también está Nelson. Oye, Nelson, te voy a dar también voz a ti, porque estás este año también con Rocío en el ciclo. Y el caso de Nelson es alguien que, pues, por ejemplo, es un ingeniero que ha estado mucho tiempo también trabajando en empresa y que ahora está viendo esa mirada, ¿no? de cambio para un proceso más de acompañar a personas y equipos. Y entonces también pues, me gustaría que compartas tu experiencia de cómo estás viviendo estos 3 primeros módulos que aún estamos ahí. Bueno, a ver, me tocaron las palabras de mi hermana Valentina, me tocaron las palabras de Rocío y las tuyas también, Buggy, porque yo estoy acá de casualidad.
acompañando a Valentina, que la vamos a meter el próximo ciclo como sea, pero lo haremos. Y la verdad es que cómo me ha servido, o sea, yo creo que el módulo que más me afectó fue el número 2, donde principalmente estuve batallando con mi rol del impostor. Muy fuerte, muy fuerte. Y la comunidad conocida de Rocío también me ha soportado, me ha brindado un apoyo súper importante. Y fue muy importante también mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver, son 15 años de ingeniería pura y dura, donde siempre he tenido este afán de ir acumulando herramientas, pero la verdad es que llegó facilitación y es como la cinta del envoltorio, ¿no? De pescar todo este maletín y ponerle un envoltorio bonito y decir, bueno, ahora esto me permite integrar, me permite tomar diferentes herramientas, así esto de Jodorowsky, sí esto de coaching, sí esto de otras cositas del baile, de lo que sea, y van saliendo herramientas, combinaciones súper lindas y poderosas. Así que nada, invitar a todo el mundo a vivir esto porque es único, y como dijo Ramón Lacruz, es una experiencia que se hace contigo. Y eso en sí ya va a ser un regalo el día de mañana. Sí, la verdad que sí. Y de objeto 2, muy fuerte, me salió el llavero, que dice que es una etiqueta de avión que dice Remove Before Flight. O sea, que esto, donde aquí yo ya, un cohete para arriba. Así que eso. Ay, qué grande. Gracias, Nelson. Ok. ¿Alguna pregunta que os surja? Sí. Sí. Bueno, y también aprovechando que Tony está, aunque antes habló más desde sus objetos, de alguna forma, Antonio, pero también compartir porque el año pasado, cuando Antonio se apuntó al curso, que venía recomendado por una persona que a su vez había hecho FS, pero yo no lo conocía, pero sí sabía su currículum y era un currículum muy dedicado a toda la parte del desarrollo personal, de la filosofía, de la sabiduría perenne, de la historia, que yo es algo que siempre, bueno, como que me ha interesado mucho y que de forma transversal va saliendo también en el curso, ¿no? En esa parte de lo invisible y todo lo que hemos vivido ya también como humanidad, también está ahí, ¿no? Y fue un regalo, de alguna forma, contar con Antonio en todo el viaje, porque como siempre yo digo al grupo, es cuanto más variado es el grupo y cuanto más potente es el grupo, más potente es el viaje, porque al final yo puedo hacer estructuras, puedo compartir mi experiencia, ¿no? Pero lo bonito al final es cómo se nutre el grupo de sus propios participantes, ¿no? Entonces también, pues Antonio, me gustaría como escucharte cómo fue tu viaje y sí, y desde ahí. Muy bien, muchas gracias. Quería empezar, si te parece, lo que ha comentado María. Me ha parecido, pues, su pregunta, ¿no? Su inquietud de que si hay que saber algo antes. Es algo que yo desde el inicio de esta sesión de hoy pensaba verbalizar, ¿no? En algún momento, la facilitación sistémica, uniéndolo con la sabiduría perenne, no es algo, para mí, ajeno al ser humano. No es como una herramienta que alguien ha descubierto, que no la tenemos y que entonces a partir de ahora la tenemos, sino como la matriusca. La vida, la veamos o no, la percibamos o no, lo entendamos o no, de por sí ya es multidimensional. Si no lo sabemos, nos perdemos la información y, por lo tanto, la capacidad de comprender la vida también la llevamos implícita en semilla, ¿no? Eso es algo que creo. Entonces, cuando María hacía como esa pregunta, ¿no? Pues yo me he sentido también muy identificado con ella porque mi viaje empezó muy jovencito y empecé precisamente por ahí, por descubrir que esa mirada está en mí. Y si la mirada está, que creo que facilitación sistémica ayuda a darse cuenta de que ya está, no a añadir cosas, sino a entrar en contacto
juntos, en este viaje, en el ciclo. Entonces descubrir que si yo conecto con mi capacidad de percepción sistémica, pues luego la vida es mucho más rica, haga lo que haga. Y yo he vivido lo que es dedicarme 25 años al mundo de la empresa, dedicándole un tiempo que ha sido una experiencia fascinante, pero que ahora a la vuelta me doy cuenta de que puedo ser más útil desde la mirada sistémica que lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que hay la riqueza está en la vida ya, está, pues le hemos llamado clientes, está en las empresas, está en el ambiente familiar, está en todo la riqueza. Si yo descubro mi mirada, mi percepción, ese lugar interior que todo ser humano tenemos, en donde me conecto con la vida de manera natural, me conecto con los demás. Y eso lo digo para separarlo de a veces esa mirada de que yo me acerco a la facilitación o la facilitación sistémica para ser un profesional. Bueno, te puede servir para ser un profesional, pero creo que el descubrir ese lugar interior, que le llamamos el desde dónde, descubrir cómo nos relacionamos con la familia, con la sociedad, con la empresa, te puede pasar como a mí me está pasando ahora. Yo recuerdo que fui feliz cuando salí de facilitación diciendo, ahora verás tú, voy a llevar a la empresa esta mirada más amable, más integrativa y como que desde hace unos meses el campo ha callado por ahí y proyectos que tenía que iban a salir 100% se han parado, los empresariales. Y por otro lado, que ya sabes que uno de mis amores es el terreno de la cultura y la Fundación Sofía y todo eso, se empezó a desplegar de una manera exagerada el mundo social, de fundaciones, cultural, y yo quería que fuera de facilitación en empresas, porque he dedicado un año, ya tengo la etiqueta de facilitador que me la he ganado. O sea, yo caía en mi propia trampa. Y de repente, que era una conversación que hemos tenido hoy con FS10, nuestra reunión, digo, ostras, digo, he caído en mi propia trampa. ¿Qué es ese algo que realmente soy, ese alguien que realmente soy? ¿Dónde puedo ser útil? Pues ¿cómo yo le digo a la vida otra vez de una manera como muy racional y muy pensada, si la vida a lo mejor me necesita en otro lugar? Entonces estoy disfrutando por descubrir que ese otro lugar está emergiendo y que no siempre es por donde racionalmente pensamos. Y no para la vida de sorprendernos, y por eso le pongo el énfasis del viaje de la facilitación sistémica en entrar en contacto con ese facilitador que todos llevamos dentro, sistémico, esa mirada sistémica, porque luego estés donde estés, considero que puedes utilizarlo en todas las dimensiones de la vida. Y eso para mí fue el gran eje del viaje de facilitación sistémica. De hecho, escuchándote, estamos hablando estos días del tema del trabajo con el campo y esto, ¿no? Y había una conversación que llegamos a un punto de, al final, el cómo te relacionas con el campo tiene que ver mucho con cómo te relacionas con la vida, ¿no? Porque al final muchas veces hay miedos del invisible, del control, de tal, pero tiene que ver mucho con cómo te relacionas con la vida, ¿no? Hay una proyección como muy clara ahí. Bueno, pues de alguna manera, si hay alguna pregunta más que tengáis o algo que os apetezca compartir, y si no, vamos yendo hacia el cierre. Sí, Marta. Yo tengo una pregunta más racional. Dale. Quiero decir, las formaciones, los módulos se hacen presencialmente en esta formación que se abrirá en Barcelona. ¿Cuándo se hacen?
O sea, ¿se hacen en fin de semana o Sí, cómo funciona eso? sí, mira, son siempre... estos son de 2 días, estos son presenciales, este es online porque el desde donde hay una parte de la intimidad, hay mucho trabajo interno, entonces este fin de semana, por ejemplo, lo hemos hecho desde ahí, también para que tú tengas como la intimidad en casa, pero también sobre todo para que sepas trabajar online con estas herramientas, porque a día de hoy, aunque todos queremos volver al presencial, hay parte de nuestro trabajo que se sigue desarrollando online. Después, los 4 siguientes módulos son de 3 días, son viernes, sábado y domingo. Tanto este es 3 días, 3 días, 3 días. Y el 5.1 son 2 días online. Y el 5.2 es el único que no es en fin de semana. Son 3 tardes de 3 martes, creo que de 5 a 8, así son 3 horas cada módulo. Y ahí es más un trabajo un poco de tu speech, de qué es lo que necesitas tú para a nivel clientes, cómo contactar con empresas, cómo venderte tú también, porque a veces que hay personas que lo tienen muy claro, pero hay otras pues que bueno, que hemos creado un poco ese módulo porque Sergio en eso, Sergio de Miguel es muy buen eh, cuidador, digamos, de clientes a nivel comercial y entonces un poco para que él también transmita su expertise, ¿no? Entonces sí, son sábado y domingo y viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Gracias. Todo el día son Todo el los día, viernes también. de 9:30 a 6:30. Sí. Y otra pregunta también práctica, si no puedes asistir algún día, ¿qué pasa? Lo que Porque son muchos días. Claro, tenemos grabada toda la formación online porque justo después de la pandemia sacamos la formación en presencial y online a la vez por si había problemas. Entonces la ventaja es que grabamos todo el online en ese año. Entonces, aparte del manual que tenemos, la idea que a veces pasa en plan alguien que de repente no puede venir un viernes por la mañana, por ejemplo, ¿no? Nos pasa alguna vez. Pues entonces tú puedes ver esa parte del módulo o ver el módulo completo si quieres posteriormente. Y si, por ejemplo, a lo largo de este año imaginemos que los 4 primeros módulos son muy importantes para los siguientes. Es decir, si es importante, aunque no asistas, que por lo menos lo puedas ver. Entonces, lo que hacemos en estos años últimamente es, si de repente tú no puedes venir al módulo 1.2, pues lo que hacemos es, lo abonas igual, se te pasa online y al año siguiente, si necesitas volver a hacerlo presencialmente, puedes hacerlo. ¿Ok? Para que tengas, porque la experiencia presencial obviamente también es a veces importante, ¿no? Pero siempre tenemos toda la información ya grabada para esto que comentas, para que si te pasa algo, no te quedes descolgado, no te quedes descolgada del proceso del viaje, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ay. Santi, si quieres tú compartir algo. Sí, solo decir 2 cosas. Una es que mañana enviaremos la información, todo esto que estaba compartiendo Gui, enviaremos el dossier a las personas que habéis participado, así que tendréis todo esto detallado. Y la otra que escuchando a todas las personas ¿no? Escuchando a Tony ahora, a Rocío, bueno, David, a todas las que han pasado, como que hay algo que nosotros no ofrecemos como contenido de la formación, pero que tiene casi más valor, que son las personas que vienen a la formación y toda la sabiduría que se genera en esas conversaciones, en ese compartir, y que forma parte también de esa comunidad de FS que bueno, que estamos construyendo entre todas. Y sí, ¿no? Es como, creo que hay una parte del ciclo que las personas se llevan, que es ese viaje compartido, ¿no? Bueno, con lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Es un poco, creo que esto es una mini muestra de la riqueza de las personas que se acercan y de lo que eso nos aporta a todas, ¿no? Así que muchas gracias Total. a todos por venir. Sí, sí, sí. Ha sido un placer escucharos. Ok, pues sí, tal cual lo que dices. Creo que
Creo que, y de hecho ya está ocurriendo este año otra vez, ¿no? Que cuando hacemos el cierre del módulo y hacemos una pequeña ronda de compartir, las personas, aunque yo sea el profesor, terminan agradeciendo principalmente a sus compañeros y algunos se acuerdan de agradecérmelo a mí también. Lo cual, si tenemos un problema de ego, eso podría ser un problema para mí, pero para mí, en cambio, eso quiere decir que hay algo que estamos haciendo bien, ¿no? Porque como justamente decía Mindel, un buen facilitador es el facilitador invisible, ¿no? Y creo que justamente en estos espacios de FS de lo que se trata es de que obviamente yo y otros profesores podemos compartir temas muy interesantes a nivel teórico o a nivel de nuestra experiencia con este tema, pero lo bonito es cuando yo practico con un compañero y ese compañero de alguna forma me hace llegar a un lugar diferente, pero además me está ayudando a alguien que lleva un día igual que yo o 2 días igual que yo en este viaje. Entonces, cuando alguien que lleva 2 días de repente me hace un viaje tan profundo, ahí es donde empieza primero la confianza, porque no es que Boogie me esté llevando a un lugar especial solo, sino que, wow, este compañero que tampoco ha hecho coaching, que tampoco es formador de nada y de repente solo con lo básico ya me está ayudando. Y eso hace que las relaciones entre las personas creo que generan esta red, esta comunidad tan fuerte, también de ayuda después entre ellos. Cada ciclo tiene su propio grupo de WhatsApp en el que ya van interactuando desde el módulo 1, pidiendo ayuda unos a otros, pero también sobre todo porque creo que esa es la base real de esto, ¿no? De ir ganando la confianza entre nosotros como participantes y como alumnos, y que no toda la energía esté muchas veces concentrada en la persona que da la formación, porque eso al final también genera como una dependencia, ¿no? Y creo que ese es parte del viaje bonito, que es lo que decía Santi, que en estos últimos años cada vez eso es más importante, el propio grupo en sí, la riqueza que genera, las interacciones que se generan entre ellos y lo que emerge también ahí, como todo buen proceso de grupo, ¿no? Ok, pues en principio hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los que no os conozco y muchas gracias por venir los que os conozco, y algunos os hemos pedido que estuvierais aquí para compartir vuestra voz y otros habéis venido porque sí, lo cual también maravilloso que sea compartir, porque la idea de hoy era un poco esto, no solamente responder a las respuestas de ahora, sino, bueno, pues que nos quede un poquito grabado para este año, que aún nos quedan unos largos meses y poquito a poquito, ya esta semana abriremos las inscripciones y empezar pues un poco ahí a trabajar en ese siguiente ciclo, y ahí el trabajo ya es principalmente de Santi. Yo seguiré dando clase. Ahora el curro ya es... Ok. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Besito. Chao. Chao, chao.